Buen día y bienvenidos a su sesión número 2 de la asignatura de Contabilidad 2. ¿Ok? La sesión pasada nos quedamos precisamente en este tema, ¿no? Y vamos a comenzar. Dice concepto, diferencia y clasificación de costo y gastos. En el lenguaje diario, los conceptos de costo y gastos se utilizan indistintamente. Ambos representan un desembolso a cambio de un bien. Sin embargo, en contabilidad es necesario distinguirlos con claridad, ya que el no hacerlo puede llevar a las empresas a que no determinen correctamente su costo de producción y consecuentemente fijen un precio de venta de forma errónea. El registro contable de cada uno de ellos es diferente y por lo tanto tiene implicaciones que debemos cumplir. Tenemos que los costos representan un decremento de ingresos, pero a diferencia de los gastos, estos recursos se consumen pues para fabricar un producto. ¿Ok? Las características que estos tienen, pues bueno, es una erogación relacionada con la elaboración del producto. Su registro contable es en cuentas de balance general, es decir, son inventariables y se espera que generen ingresos futuros para la empresa, ¿no? Genera beneficios diarios. Algunos ejemplos de costo pues son materiales, mano de obra directa, gastos indirectos, mano de obra indirecta, materiales indirectos, mantenimiento de fábrica, renta de fábrica, vigilancia de fábrica, depreciación de maquinaria, iluminación de fábrica, consumo de papelería en la fábrica, seguridad industrial, etc. ¿Okay? En cuestión del gasto, pues es el decremento bruto de activos o incremento de pasivos. ¿Qué experimenta una entidad como resultado de las operaciones normales encaminadas a la generación de ingresos? Las características que este tiene, bueno, pues es una erogación relacionada con la administración, va relacionado con las ventas o el financiamiento de la empresa. Su registro contable es en el de cuentas del estado de resultados. Y pues no generan ingresos posteriormente, simplemente genera pues beneficios indirectos, ¿no? Algunos de estos ejemplos pues son los sueldos de vendedores, publicidad y propaganda, sueldos del personal administrativo, renta de oficinas, depreciación de mobiliario de oficinas, capacitación de empleados, internet de oficinas, servicios administrativos, luz de oficinas, depreciación del equipo de reparto, sueldo del gerente, seguros del personal administrativo y más, ¿no? Ahora bien, de la lectura de las definiciones se identifica una clara diferencia. El costo es la erogación en que se incurre para fabricar un producto. El gasto es la erogación en que se incurre para distribuir dicho producto. Y para administrar pues, los procesos relacionados con la gestión, comercialización y venta de los productos para poder operar la empresa o negocio. ¿Ok? Por ejemplo, un costo indirecto de fabricación. Se paga el recibo de luz de la fábrica del mes por 15,000 pesos masiva con un cheque. En cuestión del gasto, por ejemplo, un gasto de venta, se paga la publicidad en radio del mes que concluye por 4,000 masiva, ¿no? Dice, supongamos que una empresa fabrica tornillos. Cada tornillo requerirá de cierta cantidad de hierro, así como de la mano de obra para poderlo fabricar. Necesitará también cierta cantidad de energía eléctrica para operar la máquina que lo produce. También requerirá material para ser empacado. Hasta aquí todas las erogaciones que se pueden considerar como costo. Ahora ya el tornillo está fabricado, empacado
y almacenado listo para ser comercializado. Una vez el tornillo terminado se encuentra en la bodega, toda erogación que se incurra en adelante se constituirá en un gasto. Para vender esos tornillos habrá que pagar transporte, almacenamiento, teléfono, pagarle al vendedor, a la recepcionista, al gerente, al contador, al abogado, etcétera. Todas esas erogaciones se consideran como gasto. Esto, por supuesto, de una forma simplificada y elemental, ya que un costeo preciso requiere considerar muchos aspectos adicionales. Ahora, bien, ¿por qué es importante entender esto, no? Muchas veces escuchamos a personas decir que algo costó mucho, ¿no? O que se gastó mucho en eso. Y pareciera que ambas frases significan lo mismo, pero en la parte contable o en el mundo de la contabilidad y obviamente pues en el mundo de las finanzas personales no es lo mismo hablar de un costo que hablar de un gasto, ¿ok? Hacer esta distinción correctamente no es simplemente cuestión del lenguaje, sino pues una necesidad clave para la salud financiera de la empresa. Si no diferenciamos de una manera adecuada entre los costos y los gastos, pues vamos a poder tener problemas muy graves, ¿no? En algunos casos, pues podemos fijar precios erróneos en los productos. eh, Al momento de generar nuestros presupuestos, pues los presupuestos pueden ser poco realistas, ¿no? O interpretar mal los resultados económicos de un negocio, ¿de acuerdo? Ahora bien, pues podemos decir que un costo es todo aquel desembolso de dinero o de recursos, ¿no? Como tal, que una empresa hace con el objetivo de fabricar un producto o prestar un servicio, ¿no? Pensémoslo así. Si, pues, si tienes una empresa que se dedica a hacer pan, todo lo que necesitas para elaborar el pan, harina, agua, levadura, el horno, la electricidad que usa el horno, el sueldo del panadero, ¿no? Se considera como un costo, pero ¿por qué, no? Porque sin esos elementos simplemente no se podría fabricar el producto, ¿ok? Entonces los costos están relacionados directamente con la producción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en cuestión de los costos es necesario conocerlos para fabricar un producto o prestar un servicio. A veces no se gasta en el momento, sino que se va guardando como parte del inventario, ¿no? Por ejemplo, si fabricamos 100 panes, pero solo se venden 50, el costo de los otros 50 panes no se ha convertido en gasto, ¿ok? Esto pues se espera que genere beneficios futuros porque cuando se vende el producto recuperaremos lo invertido y además obtendremos pues una ganancia, ¿no? En la cuestión de contabilidad el costo pues se registra como parte del activo de la empresa. Pues esto quiere decir que digamos que algo como que la empresa tiene y que tiene valor, ¿no? De ahí pues pudimos analizar algunos ejemplos de costos, ¿no? Materias primas, hierro, harina, madera, tela, ¿no? Dependerá del producto. El sueldo de las personas que trabajan directamente en la producción, la energía eléctrica usada en el área de producción o fabricación, el alquiler de la fábrica, reparaciones de maquinaria de producción, mantenimiento de maquinarias de producción, la cuestión de seguridad industrial en la planta, y pues la depreciación de maquinaria, que recordemos que la depreciación, pues es el desgaste que sufre la maquinaria con el tiempo, ¿no? Un segundito.
Por otro lado, bueno, pues el gasto es el dinero que se usa pues en otras actividades que no están directamente ligadas a la fabricación, pero que no se nos olvide que también son necesarias, pues para que la empresa funcione, ¿no? Regresemos un poquito al ejemplo de la panadería. Cuando el pan ya está hecho, pues se debe de vender, ¿no? Para eso, tal vez necesitemos a una persona que atienda en el mostrador, un local limpio con luz, ¿no? Posiblemente hacer publicidad pues para atraer clientes. O en este caso, pues pagar el internet para llevar un control de las ventas. Todo eso, pues son gastos, ¿no? Porque aunque no intervienen directamente en la creación del pan, pues sí ayudan a que el negocio funcione y se obtengan ingresos. Entonces, en cuestión del gasto, pues no está relacionado directamente con la producción, pero sí con la administración, las ventas o los servicios generales. Su efecto, pues, se consume de manera inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, pues, no se guarda como un inventario. Obviamente, por ser un gasto, pues, no genera ingresos futuros directamente, pero sí colaboran, pues, dentro del proceso global. ¿Ok? Y como lo vimos, pues en la parte contable, el gasto se registra como parte del estado de resultados, ¿no? Donde se van a mostrar pues los ingresos y los egresos del periodo que se esté registrando. ¿Ok? Ahora bien, ejemplos de gastos que podemos tener de la empresa, pues sueldo del personal, pago de servicios como agua, luz, internet, ¿no? La cuestión de publicidad, promociones y diseños de campañas, ¿no? Renta del local, ¿no? Del espacio donde se pretende, pues, ofertar el producto o el servicio, ¿no? El sueldo de los vendedores, el seguro del personal, ¿no? Si no se está preparado al 100% el personal, pues la cuestión de capacitación, ¿no? Y pues la parte de la depreciación del mobiliario de la oficina, ¿ok? Ahora bien, tenemos una pregunta. Surge una pregunta derivado de costos, derivado de gastos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si no diferenciamos entre lo que es un costo y lo que es un gasto, ¿no? En una empresa, pues los costos y los gastos se registran de una manera distinta. Y esto es importante porque si confundimos estos conceptos, se pueden cometer errores al momento de cómo calcular cuánto realmente cuesta producir un producto, fijar un precio de venta adecuado que no esté ni muy alto ni muy bajo, ¿no? Evaluar si la empresa pues está teniendo ganancias o pérdidas reales y elaborar presupuestos y tomar decisiones acertadas, ¿no? Sobre en qué se va a invertir o qué es lo que se va a reducir, ¿no? Por ejemplo, si consideramos como costo el gasto de publicidad, podemos pensar que nuestro producto cuesta más de lo que realmente cuesta fabricarlo. Y esto puede llevar a venderlo o muy caro y obviamente esto nos puede generar pérdida de clientes o a pensar que pues no está siendo eficiente cuando pues en realidad fue error de nosotros mismos el clasificar mal los datos, ¿no? Como tal. Un momento.
Muy bien, vamos a analizar ahora, ¿no? Revisemos pues un ejemplo eh, para que nos quede un poquito más claro, ¿no? Vamos a imaginar que pues tenemos una empresa que se dedica a fabricar tornillos, ¿no? En la cuestión de la etapa de producción, pues sabemos que se compra el hierro para hacer los tornillos, se va a contratar al personal que maneje la maquinaria, se va a pagar la energía eléctrica para la planta, se va pues a comprar la máquina para poder moldear el metal y pues se van a adquirir las cajas para empacar los tornillos, ¿no? Durante esta primera etapa, que es nuestra etapa de producción, pues todo lo que se está utilizando son costos. ¿Por qué? Porque tienen como un único propósito crear ese tornillo que se va a vender. Dentro de la etapa, ¿no? De ventas, pues se va a contratar un vendedor, se va a pagar la renta de la oficina donde pues está el gerente, se paga el internet para hacer las facturas, ¿no? Se van a imprimir los volantes para poder promocionar dichos tornillos, se le va a pagar un contador que lleve los libros, ¿no? Todo esto o toda esta etapa en venta, pues va a ser el gasto, ¿no? Eh, Hay que comprender que aquí, aunque todo lo que se paga es necesario para que el negocio funcione, no tiene que ver nada con la producción, sino con la distribución. Por ende, son gastos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, entender la diferencia entre costo y gasto, pues no solo es útil para poder llevar la contabilidad de una empresa, sino también para poder, pues, tomar decisiones más inteligentes. Saber cuánto cuesta realmente producir algo y cuánto se gasta en venderlo o administrarlo, pues puede marcar la diferencia entre tener un negocio rentable o pues estar perdiendo dinero sin ni siquiera saberlo, ¿no? Comprender que pues el costo tiene que ver con crear valor y el gasto con mantener el funcionamiento del negocio. Ambos son necesarios para el negocio, pero pues tienen efectos distintos en las finanzas. Al aprender a distinguirlos correctamente, pues ganamos claridad, ganamos organización y control sobre nuestras finanzas, ya se hace como empresarios, como contadores o simplemente pues como personas interesadas en el manejo eficiente del dinero. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces con lo que son los tipos de costos, ¿no? Número uno, clasificación de costos según el área donde se producen. Tenemos costo de distribución que nos dice, se generan cuando se lleva el producto o el servicio hasta el consumidor final. Tenemos costos de administración, son los costos incurridos en las áreas administrativas de la empresa. En muchas ocasiones son denominados gastos. ¿Ok? Costo de financiamiento se genera cuando se utiliza el capital. Costo de producción se trata de costos que se generan en el proceso productivo, es decir, en la transformación de pues de lo que será la materia prima, eh, pues en productos manufacturados, ¿no? Ahora bien, en la cuestión esta de costos, pues según el área, pues este tipo de clasificación tiene que ver con la parte de la empresa en la que se genera el costo. Es decir, pues saber dónde ocurrió este gasto, en qué parte del proceso, ¿no? En cuestión pues del costo de distribución, por ejemplo, pues sabemos que son aquellos que se generan para que el producto llegue hasta el cliente. No puede ser el transporte del producto, el empaque, almacenamiento y entrega, y pues el pago al personal de ventas, ¿no? En cuestión de los costos de administración, pues aquí hablamos de los costos que surgen por el funcionamiento de la parte administrativa. El sueldo del personal administrativo, la renta de oficinas, ¿no? Pues los servicios básicos.
Aunque pues muchas veces en ocasiones, bueno, muchas veces se les llama gastos administrativos, pues también se pueden considerar costos, pero desde una perspectiva pues mucho más amplia, ¿no? En cuestión del costo de financiamiento, pues estos aparecen cuando la empresa usa dinero que no es propio, ya se hace por medio de préstamos, ¿no? Por ejemplo, con intereses bancarios, comisiones por financiamiento, comisión por emisión de deuda, ¿no? Y en la parte de los costos de producción, pues estos son los más tradicionales, ¿no? Surgen en el proceso de fabricación de nuestro producto, en materia prima, mano de obra directa, ¿no? Energía para las máquinas de producción, la de la depreciación que va a ir sufriendo la maquinaria, ¿ok? Bueno, tipo de costos considerando el momento en que se calculan. Tenemos costos históricos y costos predeterminados, ¿no? Los costos históricos, dice, se trata de costos del pasado que se han generado en un periodo anterior. Y los costos predeterminados, pues se calculan basándose en métodos estadísticos. Sobre todo se usan, pues, para la elaboración de presupuestos. Los costos históricos suelen recopilarse tomando como referencia elementos concretos del proceso de producción. Por ejemplo, se puede hacer un histórico del costo de mano de obra directa. En estos casos, pues el criterio no es dónde se genera el costo, sino cuándo se conoce o cuándo se calcula. ¿Ok? Como leemos, pues los costos históricos, pues son costos del pasado, ¿no? Ya ocurrieron, ya se pagaron o se registraron y pues nos sirven para hacer un análisis o comparaciones, ¿no? Por ejemplo, el costo de la electricidad en el área de producción del mes pasado, ¿no? Por ejemplo. Y en la parte de costos predeterminados, pues son estimaciones que se hacen antes de que ocurra pues algún hecho, ¿no? Y esto es con base en estadísticas o presupuestos, ¿no? O experiencias que ya hayan pasado, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, pues estimar que construir una silla, ¿no? O producir una silla, mejor dicho, costará 120 pesos antes de comenzar su fabricación, ¿ok? Es una estimación que puede o no puede estar muy allegada a la realidad, pero pues esto no lo sabremos con exactitud hasta no haber producido pues dicha silla. Tenemos tipos de costos según el momento en que se reflejan los resultados. Costos del periodo, que nos dice que son los costos identificados con periodos de tiempo y no con el producto en cuestión. Y costos del producto, que estos están asociados con el ingreso cuando se ha contribuido a generarlos de manera directa. Está representado como el coste de mercancía vendida. El cálculo de los costos del producto es útil pues para establecer el precio de venta que se dará al público, ¿no? Entonces, con relación a estos costos, ¿no? A estos, a este tipo de costos, la pregunta interesante o la pregunta en cuestión aquí es, ¿este costo pues está relacionado directamente con el producto o simplemente con un periodo de tiempo, ¿no? En este sentido, pues dando respuesta interna, ¿no? O propia a dicha interrogante,
pues los costos del periodo no están ligados a un producto en específico, sino al funcionamiento de la empresa, ¿no? Que ha tenido, pues vaya, durante un tiempo. Por ejemplo, pues el sueldo del gerente, ¿no? Cada mes, ¿no? Y en cuestión de costos de productos, ¿no? Pues estos están vinculados directamente a la elaboración del producto y se reflejan pues cuando se venden. Por ejemplo, el costo de la silla de madera utilizado como para hacer una mesa. El costo de la silla de madera, o yo. El costo de la madera, ¿no? El costo de la madera que va a ser utilizada para hacer una mesa. ¿Ok? Esta clasificación pues es muy útil para que podamos determinar cuál será el precio de venta y por ende pues calcular también lo que será nuestra ganancia, ¿no? Nuestro margen de ganancia. Tenemos ahora, en un momentito, costos, clases de, acá está, clases de costos de acuerdo con el control que se tenga sobre su consumo. ¿No? Dice costos controlables. Son aquellos cuya generación depende de la dirección de la empresa. Costos no controlables, pues se trata de los costos en los que no se cuentan con autoridad de la empresa para su control. Un ejemplo de costo controlable, pues son las comisiones por ventas, que las pueden controlar los jefes de departamento. ¿No? Sin embargo, pues los cargos fijos son costos no controlables, ¿no? En esta parte, pues no todos los costos, como bien lo mencionamos, pueden ser controlados con facilidad. Algunos, pues sí dependen de las decisiones de la empresa y otros, pues no. ¿Ok? Los controlables, pues son aquellos que se pueden modificar pues con decisiones internas. Lo que pueden ser, por ejemplo, pues bonos por ventas a empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues aquí ya la empresa decide si lo otorga o no. Ahora, en el caso de los costos no controlables, pues no fácilmente pueden ser modificados por la empresa, ¿no? Aquí un ejemplo muy común que podemos llegar a tener, pues el alquiler de algún edificio, ¿no? El cual haya sido por un contrato a largo plazo. Ese pues ya no lo podemos controlar, ¿no? Comprender esta clasificación, pues es útil para saber qué tanto puede ser la empresa para poder reducir sus costos. Tenemos ahora tipo de costos considerando su importancia en la toma de decisiones de la empresa. Tenemos costos relevantes y costos no relevantes. ¿Ok? Costos relevantes son los que permiten su modificación al tomar decisiones. Costos no relevantes son los que, independientemente de la decisión que tome la empresa, permanecerán pues constantes, no van a sufrir alguna afectación. Si se abre un nuevo departamento en una empresa, ¿no? Conservando el mismo local, el costo del alquiler, pues de dicho local, pues esto va a ser irrelevante, pero el costo de la mano de obra pues sí va a ser, ¿no? Relevante. En este tipo de costos, pues no todos los costos tienen la misma relevancia cuando se trata de la toma de decisiones, ¿no? En la cuestión de los costos relevantes, pues cambian si se toma una decisión diferente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si influyen en lo que se decida, ¿no?
Como por ejemplo, al abrir un nuevo departamento, pues se tiene que analizar y ver y considerar el salario, ¿no? Del personal que se contratará. En la parte de costos no relevantes, no van a cambiar, pues sin importar qué decisión se tome, ¿no? Por ejemplo, en la renta del edificio ya contratada, aunque se abran uno o más departamentos, pues este costo no va a cambiar, ¿no? Y pues esto es clave para no considerar costos innecesarios al realizar pues la toma de decisiones. Ahora bien, tenemos el tipo de costos según su identificación. Tenemos costos directos y costos indirectos. Costos directos pues son aquellos que fácilmente identificables, ¿no? Con el producto o el servicio que la empresa ofrece. Los costos indirectos, pues estos sí son un poquito más difícil de asociarlos con un producto o servicio en concreto. Normalmente se conoce su cantidad, pero referida a toda la empresa, ¿no? No, o en su defecto a un consumo de procesos. Esta pues, clasificación es una de las más importantes para quienes trabajan en la parte de producción. ¿Por qué? Porque los costos directos pues pueden ser identificados ya sea con un producto o servicio, ¿no? Por ejemplo, el cuero utilizado para fabricar zapatos. Y en la parte de los costos indirectos, pues no se pueden identificar directamente con un producto, sino que se distribuyen pues entre varios, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el salario del supervisor de planta. Esto pues ayuda a entender un poquito más pues cómo se forma el costo total que va a tener nuestro producto. Un segundo. Muy bien. Clases de costos según su tipo de desembolso. Tenemos costos desembolsables, que pues son aquellos que generan una salida real de efectivo, y costos de oportunidad, que es el costo que se genera al tomar una decisión que pues va a llevar consigo la renuncia, por así decirlo, de otra pues alternativa, ¿no? Los costos desembolsables son siempre pues monetarios, pero los costos de oportunidad se tienen en cuenta pues factores que no solamente son económicos, ¿no? En la parte de costos desembolsables pues podemos tener por ejemplo el pago de la nómina, y en la cuestión de los costos de oportunidad pues son los que se deja pues de ganar, ¿no? Al tomar una decisión, ¿no? Si se usa una nave industrial, por ejemplo, para guardar mercancía, se renuncia a alquilarla a otra empresa y gastar pues ese dinero, ¿no? Y es aquí donde entra el juego entre el análisis de decisiones y prioridades, ¿ok? Como tal.
Tenemos también tipos de costos según el cambio originado, ya se hace por un aumento o disminución de la actividad. Tenemos costos sumergidos y costos diferenciales. Los sumergidos pues no se alteran aunque la actividad de la empresa aumente o disminuya. Los diferenciales pues se trata de los aumentos o disminuciones de los costos como consecuencia de un cambio pues de operación en la empresa, ¿no? Cuando los costos son diferenciales, se originan por reducción en el nivel de operación, pues se le denominan como decrementales. Si se originan por aumento en el nivel de operación, se denomina como incrementales. ¿Ok? Un costo sumergido, por ejemplo, puede ser el costo de las máquinas de las empresas, ¿no? Y este costo, pues sabemos que la maquinaria va a entrar en un proceso, mejor dicho, en un proceso de depreciación. ¿Ok? En la cuestión de costos, pues diferenciales, debemos de comprender es de que si producimos más, pues se gasta más. Si producimos menos, pues se gasta menos. ¿Ok? Muy bien. Ok, vamos a resolver eh, el cuestionario, ¿no? Demuestra lo aprendido de nuestra página 42. Vamos a dar un par de minutitos, minutito menos, ¿no? Poquito más, para poder responder dicha actividad, ¿de acuerdo? Y poder proceder a lo que será nuestra unidad número 3, ¿de acuerdo? Unidad número 3, impuestos. Propósito de la unidad. Elabora un estado financiero mostrando el origen y la aplicación de recursos, analizando la relación que existe entre costos y gastos que genera la actividad económica de una entidad, para obtener información medible y cuantificable en términos monetarios y así favorecer la toma de decisiones responsables e informada. Muy bien. Ahora sí, nos dice, en sus orígenes, el pago de tributos se encuentra claramente identificado como señal de esclavitud, de sumisión, dominio o dependencia. La población quedaba sometida a la voluntad de la autoridad para satisfacer unilateralmente las contribuciones a favor de unos cuantos, quienes ejercían la función de dueños de cosas y personas sin pensar ni siquiera en recibir algún beneficio a cambio. ¿Ok? Eh, los datos históricos sobre el nacimiento de la relación tributaria en el feudalismo señalan que los señores feudales obligaban a los labradores al pago de las contribuciones con características irregulares y opresivas, encontrándose fuera de la realidad del sistema económico que, a cambio, repartiera beneficios a la sociedad que pagaba esos tributos, porque contribuir implicaba necesariamente estar sometido a la voluntad del otro. Tal situación resultó fundamental en el siglo XVIII para el nacimiento de la llamada teoría del beneficio,
época en la que el pensamiento naturalista consideró que la solución a la problemática de la imposición tributaria, considerada como injusta por el sujeto pasivo de la relación fiscal, residía en el beneficio que cada contribuyente recibía por parte del Estado a cambio del pago de sus contribuciones bajo esta idea de equivalencia, de trueque o de interés, ¿no? Aclaremos algo. Aunque la obligación surge de la voluntad explícita de querer hacer algo, esta se conoce como voluntaria o consensual. Su fuente inmediata es la ley y la voluntad su fuente inmediata, puesto que es la voluntad la que da nacimiento y vida a la obligación, siempre y cuando se encuentre dentro del margen que establece la ley. Es decir, para que la voluntad sea fuente de obligaciones, deberá encontrarse establecida en una norma jurídica. ¿Ok? Dice, la obligatoriedad de los tributos en México se da a partir de su constitucionalidad por establecerse en ella misma tal mandato como ley suprema, en la facultad conferida al Estado para crear e imponer cargas tributarias a los particulares a través de las leyes fiscales respectivas y haciendo sus funciones de administración tributaria y con facultades liquidatorias para hacer valer la Constitución y el establecimiento de los tributos. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación nos aclara que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales durante el lapso en el que ocurren. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad a dicho supuesto legal que es realizado. Se le conoce como hecho generador de la obligación tributaria o hecho imposible. Y las leyes fiscales prevén infinidad de supuestos de hechos a cuya realización la misma norma jurídica vincula el surgimiento de dichas consecuencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí tenemos importancia de contribuir. Contribuir es deber de todos. Es un trabajo en equipo que solo es posible si cada uno de nosotros cumplimos con nuestra parte de la tarea. ¿Ok? Esto es poner en práctica los valores y principios democráticos que nos definen como nación. Por mandato constitucional o en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que es obligación de los mexicanos contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos del país. Esto lo hacemos pues a través del pago de impuestos, ¿no? Los impuestos son una contribución o un pago en dinero o en especie, que es de carácter obligatorio, con la que cooperamos para fortalecer
la economía del país. Los impuestos en todos los sistemas económicos de los países sirven para proveer de recursos al gobierno y éste pueda alcanzar los objetivos propuestos en su planeación. La recaudación de los impuestos se destina a la satisfacción de ciertas necesidades de carácter colectivo, como puede ser la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades por separado de cada persona que no podría pagar por sí sola, pero que en cambio se pueden atender en las aportaciones de todos. Estos servicios pues ocasionan gastos, ¿ok? Estos servicios pues ocasionan gastos y gracias a nuestras contribuciones, la federación cuenta con los recursos necesarios para disponer de escuelas con profesores que contribuyen a la enseñanza, ¿no? Disfrutar de bibliotecas y hospitales y centros deportivos, el mantenimiento de las calles de la ciudad en la que vivimos y su iluminación, para construir y arreglar carreteras, para contar con un servicio de bomberos, policías, militares que se ocupen de mantener pues la seguridad, ¿no? Ahora bien, existen pues dos tipos de impuestos, ¿no? Lo que son los impuestos directos y los impuestos indirectos, ¿ok? Los impuestos directos pues se aplican de forma directa sobre el patrimonio, afectando principalmente ingresos o pertenencias como la propiedad de autos o casas. El impuesto directo es más importante, perdón, es el impuesto sobre la renta o el ISR. Los impuestos indirectos afectan a personas distintas del contribuyente. En otros términos, el contribuyente que enajena bienes o presta servicios traslada la carga del impuesto a quienes los adquieren o reciben, ¿no? Dentro de estos impuestos, pues se encuentran, pues, impuestos al valor agregado, como lo es el IVA, que es el impuesto al consumo de las personas o empresas, y los impuestos especiales, pues, a gasolinas, alcoholes y tabaco, ¿no? Por mencionar. Ahora bien, bueno, pues los impuestos tuvieron su origen antiguamente para pagar tributos como tal, y pues esto significaba en su momento sumisión y esclavitud, ¿no? Pasa el tiempo y en el feudalismo, pues ya eran pagos forzosos sin beneficios a los que se contribuían. A partir del siglo, perdón, a partir del siglo XVIII, pues surge la idea de que pagar impuestos debe de traer beneficios, pues a los contribuyentes, ¿no? Como tal. Y de igual forma, pues surge una relación más justa, ¿no? El Estado da servicios a cambio del pago. En la cuestión, por ejemplo, en nuestro país, el fundamento, pues, legal, ¿no? Aquí en México, pues nos indica que es una obligación constitucional, ¿no?
Artículo 31, fracción 4, que fue lo que leímos en su momento, ¿no? Todos los mexicanos deben de contribuir de, pues de forma proporcional y equitativa al pago de impuestos. Y el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación nos dice que las contribuciones nacen cuando ocurre el hecho imponible, ¿no? Evento que genera pues la obligación de pagar. ¿Por qué es importante contribuir? Bueno, pues es un acto de compromiso, responsabilidad y de trabajo colectivo, ¿no? Los impuestos pues permiten al gobierno financiar la educación, salud, seguridad, infraestructura, servicios sociales y económicos, ¿ok? De aquí pues analizamos dos tipos de impuestos, ¿no? Impuestos directos e impuestos indirectos. Impuestos directos, pues los que se aplican sobre el ingreso o la propiedad del contribuyente, ¿no? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta o el ISR, ¿no? Y en impuestos indirectos, estos pues se trasladan al consumidor final, ¿no? Lo que puede ser, por ejemplo, el impuesto al IVA o al valor agregado, o los impuestos que suelen tener algunos elementos como la gasolina, el alcohol, el tabaco. Ahora bien, ¿qué pasa pues si optamos, ¿no? O por si no se pagan los impuestos, bueno, pues el gobierno no va a poder atender en primera las necesidades colectivas y esto pues afectará la educación, salud, seguridad y pues algunos otros servicios que puedan ser pues esenciales, ¿no? Como tal. Muy bien. Basado en lo que acabamos de analizar, pues tenemos aquí una actividad, ¿no? En base a todo lo que leímos hace un momento, ¿de acuerdo? Es una serie de 4 preguntitas que hay que resolver. Vamos a dar ahí unos segunditos para que le den lectura y continuamos.
Muy bien. Tipos de contribuciones y órganos de recaudación. De acuerdo con el Compendio Tribunal Fiscal de la Federación, 45 años, un concepto de distribuciones podría ser el siguiente. Procedimientos generales obligatorios e impersonales creados por la ley con el objeto de repartir anualmente entre todos los contribuyentes la carga de los gastos públicos como tal. Sostienen los presupuestos de toda colectividad pública con poderes impositivos. Por causa de la terminología imprecisa de la práctica y de la técnica legal, es imposible distinguir entre contribuciones e impuestos. Sin embargo, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación ¿dónde me quedé? Acá está. Nos ofrece una clasificación de las contribuciones e incluye pues a los impuestos. ¿Ok? El artículo 2 nos dice, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Ahora bien, pues la clasificación de las contribuciones, ¿no? En la clasificación de las contribuciones se definen los siguientes puntos. Primero, impuestos. Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, ya sean distintas en las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de dicho artículo. ¿Ok? Primero, los impuestos son contribuciones, es decir, que son obligaciones que emanan del artículo 31, fracción 4 constitucional, que podrán ser prestaciones en dinero o en especie con carácter general y obligatorio. Segundo, son a cargo de las personas físicas y de las personas morales, tales como un individuo con capacidad jurídica o un conjunto de personas constituidas para perseguir un fin común y en forma lícita. Tercero, los pagarán quienes a través de sus actividades se encuentren en la situación jurídica establecida en las leyes fiscales. Cuarto, deberán destinarse al gasto público atendiendo a la fuente formal por excelencia del derecho fiscal. El artículo 31, fracción 4, así lo establece. Las principales leyes fiscales federales en México que se refieren a los impuestos son la ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, ley del impuesto especial sobre la producción de servicios, ley del impuesto al activo, ley del impuesto sobre automóviles nuevos, ley sobre el uso, ley sobre tenencia y uso de vehículos. ¿Ok? Tenemos ahora aportaciones de seguridad social. Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Estas contribuciones son especiales y cuentan con otras características como son, pues una, no están vinculadas en el presupuesto del Estado. Dos, no lo recaudan los organismos fiscales del Estado, sino otra autoridad encargada de administrar estas aportaciones y que cuenta con elementos propios para llevar a cabo la recaudación y su exigibilidad. ¿Ok? Lo recaudado
forma parte del ente recaudador y administrador de fondos. Responden a exigencias económicas, sociales y no a situaciones políticas. ¿Ok? Las aportaciones de seguridad social son aportaciones para el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuotas del Sistema de Ahorro, cuotas para el ISSSTE, cuotas para el ISFA. ¿Ok? Un momento. Ahora tenemos contribuciones de mejora. Son las establecidas en ley a cambio de las personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. Por ejemplo, la Ley de Ingresos de la Federación considera la contribución de mejoras la infraestructura hidráulica como obras que se llevan a cabo sobre el drenaje urbano que beneficia pues a toda la sociedad o por el uso del sistema de distribución de agua en la Ciudad de México. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto si se prestan por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en el último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. ¿Ok? Muy bien. Son establecidos en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, como la explotación de bosques. Puede ser también por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, como la expedición de pasaportes, o a cargo de organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado, tales como pues el uso del agua, ¿no? Ahora tenemos accesorios de las contribuciones. En el caso de que las contribuciones causen el pago de otros conceptos como son recargos, multas, gastos de ejecución o indemnización, estos serán considerados accesorios de las contribuciones, pues participan de la naturaleza de estas. El sistema analítico se basa en el análisis de las operaciones realizadas con mercancías. El análisis, una vez que terminamos de registrar los asientos, debe quedar de esta manera con sus saldos. ¿Ok? Muy bien.
Pues en sí, ¿qué son las contribuciones, no? Las contribuciones pues son procedimientos legales, obligatorios e impersonales, pues establecidos por la ley, por la ley para distribuir la carga de los gastos públicos entre todos los contribuyentes, ¿no? Y pues permiten sostener el presupuesto del Estado, ¿de acuerdo? Vamos a dejar de compartir tantito. A raíz de esto, pues la clasificación de las contribuciones en México, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos pues la parte de los impuestos, ¿no? Son pagos obligatorios establecidos por la ley. Los pagan personas físicas, o sea, individuos, ¿no? Trabajadores, o morales, que son las empresas u organizaciones, y se aplican a quienes se encuentran en una situación jurídica específica. Y el destino de este impuesto, pues es gasto público, ¿no? Se vale educación, salud, seguridad. Y tiene pues su sustento legal en el artículo 31, fracción 4, pues de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En base a eso, pues acabamos de analizar algunas leyes, bueno, las principales leyes fiscales federales, ¿no? Las que son la ley del impuesto sobre la renta o ISR, la ley del impuesto al valor agregado, IVA, ¿no? La ley del impuesto especial sobre producción y servicios, el IPS, la ley del impuesto del activo, ley del impuesto sobre automóviles nuevos, ley sobre tenencia y uso de vehículos. ¿Ok? También analizamos lo que son las aportaciones de seguridad social y estas pues son contribuciones que sustituyen al Estado en el cumplimiento de servicios sociales, salud, retiro, vivienda. Estas pues no son recaudadas por el SAT, sino pues por organismos más específicos. ¿Ok? Las características de estas pues no forman parte del presupuesto federal, son recaudadas por entes autónomos y pues tienen fines económicos, no sociales. Por ejemplo, pues las aportaciones al Infonavit, las cuotas al IMSS, ¿no? Cuotas del sistema de ahorro para el retiro, cuotas al ISSSTE, cuotas al ISFAM, ¿no? De igual manera, analizamos lo que fueron las contribuciones de mejora, ¿ok? Y estas contribuciones de mejora, pues son las que se pagan cuando una persona se beneficia directamente de una obra pública. Por ejemplo, obras hidráulicas como drenaje o red de agua potable en una zona específica, ¿no? Muy bien. De ahí analizamos lo que son las cuestiones de derechos, ¿no? Y esto pues es el pago por el uso de bienes públicos o por recibir pues servicios estatales, ¿no? Algunos ejemplos de derechos que se tienen, pues el uso del agua, ¿no? Explotación de bosques, expedición de pasaportes, uso de inmuebles de, pues, del Estado, ¿no?
Y pues también incluyen pagos hechos por organismos descentralizados que prestan servicios exclusivos del Estado. ¿Ok? Después de esta parte, pues analizamos los accesorios de las contribuciones, los que son pues pagos adicionales derivados del incumplimiento o gestión de contribuciones. Y estos pueden ser recargos por algún pago extemporáneo, pueden ser multas por infracciones fiscales, ¿no? Pueden ser gastos de ejecución por un cobro forzoso o indemnización por daños derivados de no cumplir con obligaciones fiscales. ¿Ok? Bien, vamos a continuar ahora con lo que son los órganos de recaudación. Dice, existen tres principales categorías que engloban todos los tipos de impuestos según cada uno de los regímenes, fiscales. ¿Ok? En que nos encontramos los contribuyentes, que son impuestos federales, impuestos estatales e impuestos municipales, ¿no? Estos tres niveles de impuestos se rigen por derecho público, por lo tanto, tienen un carácter de obligatoriedad para todos los mexicanos. La entidad encargada de regular el pago de estos tributos, pues es el SAT o el Servicio de Administración Tributaria, el cual tiene la tarea de aplicar la legislación fiscal y de vigilar que las personas físicas y morales paguen sus impuestos para contribuir al gasto público del Estado. Para el pago de impuestos federales, estatales y municipales, es preciso realizar dos clases de declaraciones, según indica el calendario fiscal de SAT. Las mensuales, que deben de presentarse antes del 17 del mes siguiente, y las anuales, que se pagan al año siguiente de haber obtenido ingresos por las actividades propias de cada ciudadano, ¿no? Los impuestos federales dice que son los tributos básicos aplicables en todo el territorio nacional, con los que se debe de cumplir de forma obligatoria la mayoría de los contribuyentes mexicanos y de los residentes extranjeros que ejerzan una actividad económica dentro del país, ¿no? Los tipos de impuestos federales más importantes son el ISR o el impuesto sobre la renta, el IVA o el impuesto sobre el valor agregado, el IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, el ISAN, que es el impuesto sobre automóviles nuevos, el IETU, que es el impuesto empresarial de tasa única, el IDE, que es el impuesto de los depósitos de efectivo, ¿no? De todos estos impuestos, pues el ISR es la principal contribución federal y tiene como condición la generación de ganancias. Es decir, este impuesto solamente se cobra cuando el contribuyente obtiene una ganancia en el año fiscal de referencia. De ahí tenemos también los impuestos estatales, ¿no? Y estos pues son particulares de cada estado y no se trasladan entre uno y otro. Es decir, cada entidad federativa posee su propia norma tributaria o ley de hacienda, que refiere cuáles son los gravámenes que cobran los ciudadanos. Un momentito. Ejemplos de impuestos estatales que podemos llegar a tener, pues son tenencia, agua, tránsito, ya se hace licencias de conducir, tarjetones para los taxistas, tarjetón para pasajeros, etcétera, ¿no? En la cuestión del registro civil, actos de nacimiento, matrimonio, búsqueda de datos, divorcios, etcétera, ¿no? Impuestos sobre las nóminas, notarías, SLP, u otros impuestos sobre las loterías, rifas y sorteos, y por la prestación, pues, de servicios de hospedaje, ¿no?
Y tenemos también, pues, los impuestos municipales. Estos, pues, son un tributo cobrado por los gobiernos locales y que no origina una contraprestación directa sobre al contribuyente, ¿no? La tesorería municipal, pues, es la encargada de elaborar el proyecto para la recaudación de ingresos municipales. Esto de acuerdo con el artículo 115 constitucional y en conformidad con las leyes correspondientes. Por ejemplo, pues la Constitución Política del Estado, el Código Fiscal Municipal y la Ley de Hacienda Municipal, ¿no? Ejemplos de impuestos municipales, pues también estos van a variar según cada municipio, ¿no? Así como poniendo como referencia los tributos municipales obligatorios para San Luis, ¿no? Por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos, sobre espectáculos públicos, sobre el patrimonio, impuesto predial, sobre producción y consumo de transacciones, ¿no? El impuesto de adquisición de inmuebles. El impuesto predial es el de mayor relevancia en todos los municipios y este es un tributo que grava una propiedad o posesión inmobiliaria. Esta contribución la realizan los propietarios de un inmueble, se trate de una vivienda, oficina, edificio o local comercial. ¿Ok? Basado en esto, pues bueno, son un momento, segundito. Ok, bueno, pues ¿qué son los impuestos, no? Los impuestos en México están organizados en tres niveles de gobierno, según el régimen fiscal del contribuyente. Todos son de carácter obligatorio y pues están regulados por el derecho público. ¿Ok? En estos pues son tres niveles de impuestos que existen en México, el federal, el estatal y el municipal, ¿no? En la cuestión de los impuestos federales pues se aplica a todo el territorio nacional, ¿no? Es obligatorio para casi todos los contribuyentes, tanto mexicanos y extranjeros, con actividad económica en México, ¿no? Y la autoridad encargada de estos impuestos, pues es el SAT o el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Y analizamos pues los diferentes y principales impuestos que existen a nivel federal, como puede ser el impuesto sobre la renta, que se aplica solamente si hay una ganancia, el impuesto sobre el valor agregado o el IVA, que es por el consumo de bienes y servicios, ¿no? El impuesto especial sobre producción y servicios, ya se hace sobre alcohol, cigarros, gasolina, ¿no? El impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto empresarial a tasa única, y ya derogado, ¿no? Pero mencionado, ya no existe, pero igual se menciona, ¿no? Y el impuesto a los depósitos en efectivo, que también ya fue derogado, ¿no? Y estos se van o se recaudan o se reportan, mejor dicho, dentro de nuestras declaraciones fiscales, que pueden ser mensuales antes del día 17 de cada mes, y pueden ser anuales, que es al siguiente año, pues, de haber obtenido algún ingreso, ¿no? En la cuestión de los impuestos estatales, pues varían según el estado, ¿no? Y obviamente, pues cada estado
como tal, pues tiene su propia ley de hacienda. Y estos impuestos pues no se trasladan entre estados, ¿no? Entonces, pues algunos ejemplos pues son las tenencias vehiculares, pago del agua, tránsitos, registro civil, impuestos que puedan existir sobre nóminas, impuestos sobre pues loterías, rifas, hospedajes, ¿no? Muy bien. Y analizamos también pues los impuestos municipales, ¿no? De igual manera, pues estos se aplican en cada municipio. El responsable, pues, es la tesorería municipal y con estos, pues, no hay una contraprestación directa. Es decir, estos, pues, no se pagan por un servicio, pues, en específico. ¿Ok? Un segundo. Y pues vimos algunos impuestos como es el predial, sobre espectáculos públicos, sobre el patrimonio, sobre la adquisición de inmuebles, ¿no? Igual sobre ingresos, producción, consumo y transacciones. Y pues de aquí analizamos que pues el impuesto predial pues es el más importante en todos los municipios, ya que lo pagan pues los dueños de casas, oficinas, locales, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Hasta el momento eso es lo que llevamos analizado. Vamos a continuar con la lectura de nuestro manual. ¿Ok? Tenemos una actividad que dice, realiza una tabla donde listes las contribuciones contenidas en el texto anterior junto con sus ejemplos. ¿De acuerdo? Momentito. Continuamos. Dice ISR, persona física por salarios y actividades empresariales. El impuesto sobre la renta o ISR es un tributo federal que se aplica a las personas físicas y morales que obtienen ingresos en México.
El ISR es un impuesto directo que grava la renta, el sueldo, el salario, los honorarios, las comisiones, las utilidades, las ventas, las rentas y otros ingresos. Este pues se aplica sobre la base del ingreso gravable, que es la cantidad de ingresos que está sujeta a impuestos, pues después de aplicar las deducciones y exenciones correspondientes. El impuesto se calcula a través de una tabla de tarifa progresiva que aumenta la tasa de impuesto a medida que crece pues la base gravable, ¿no? El ISR representa, me perdí, acá está, representa una parte importante en los ejercicios, en los ingresos, perdón, fiscales que obtiene el gobierno, ¿no? Que se utiliza para financiar programas y servicios públicos. Para los contribuyentes, el ISR es una obligación fiscal crucial que debe cumplirse de manera oportuna y precisa, a fin de evitar recargos, multas y otros problemas fiscales, ¿no? Pago del ISR. Todas las personas físicas y morales que obtengan ingresos en México están obligadas a pagar ISR. El SAT establece que se debe pagar en los siguientes casos. Por ejemplo, salarios, honorarios, remuneraciones a miembros de consejo, administradores, comisarios y gerentes, ¿no? Por el arrendamiento de inmuebles y muebles, contratos de servicio turísticos de tiempo compartido, enajenación de acciones, arrendamiento financiero, regalías, asistencia técnica y publicidad, intereses, premios, actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos, remanente distribuible de personas morales con fines no lucrativos, dividendos, utilidades, remesas y ganancias distribuidas por personas morales, venta de bienes inmuebles, construcción de obras, instalación, mantenimiento o montaje de bienes inmuebles, inspección o supervisión a otros ingresos. El monto del ISR a pagar dependerá del tipo de ingreso y del total de ingresos obtenidos durante el año. ¿Ok? Ahora bien, cálculo del ISR para personas físicas. El cálculo del ISR para personas físicas se basa en una tabla de tarifas progresivas que se actualiza anualmente en conformidad al artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las tarifas vigentes se encuentran en el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 y van del 1.92 hasta el 35% del ingreso bruto. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos nuestra tablita donde nos dice que el límite inferior es de 0.01 pesos, pero lo máximo de 368.10, lo que pues va a pagar de cuota fija es nada, y el porcentaje sobre excedente límite inferior 1.92%. Y así va cambiando pues nuestra tablita, ¿no? Para calcular el ISR que debemos de pagar, pues se debe de hacer lo siguiente: determinar el ingreso mensual, seleccionar el porcentaje correspondiente de la tabla vigente del ISR de acuerdo a sus ingresos. ¿Ok? A tus ingresos debes de restar el límite inferior. El resultado o base tienes que aplicar la tasa ubicada en la tabla, suma la cuota fija del SAT para obtener el ISR. Por ejemplo, dice ingreso total mensual 15,000 pesos. A este se le resta el límite inferior. Tenemos acá 15,000 mensuales. Esto es quincenal. Está.
que corresponde a 13,381,48. Ahora, esos 15,000 menos 13,381,48 nos da un total de 1,618,52. El porcentaje sobre excedente límite inferior es de 21,36%, lo que es igual a 345,72. Eso se suma a la cuota fija de 1,417,12 y lo que se paga de esos 15,000 pesos de ISR, pues va a ser un monto de 1,762,84. ¿Ok? Ahora bien, pues ¿qué es el ISR, no? El ISR, pues es el impuesto sobre la renta, ¿no? Es un impuesto federal directo que se aplica sobre los ingresos de personas físicas y morales, ¿no? Como tal. Se calcula pues sobre la renta gravable, ya son, que es la parte de ingresos menos deducciones y excepciones, y es una de las principales fuentes de ingreso del gobierno para financiar servicios, ¿ok? ¿Quiénes son los que deben de pagar? Bueno, pues deben de pagar todas las personas físicas y morales con ingresos en México, ¿no? El SAT establece que se deben de pagar estos ingresos o estos ISR por conceptos como salarios, honorarios, comisiones, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, venta de bienes inmuebles, regalías, intereses, premios incluso, ¿no? Actividades artísticas o de espectáculos, servicios turísticos, construcción, mantenimiento, ¿no? Dividendos, remanentes y utilidades. ¿Ok? Ya vimos cómo poder hacer el cálculo del ISR mediante nuestra tabla como tal. Continuamos con la cuestión de deducciones y exenciones. ¿Ok? Además de la tabla de tarifas del ISR, existen deducciones y exenciones que pueden reducir la base gravable del impuesto. Esto disminuye el monto del ISR a pagar. ¿Ok? A continuación, se presentan algunas de las deducciones y exenciones más comunes en el cálculo, perdón, del ISR para personas físicas, ¿ok? Personas físicas, lo que es el individuo. Dice que son gastos médicos y dentales realizados por el contribuyente y sus dependientes económicos, ¿ok? La deducción aplica solo para gastos que no los cubra el seguro o por el IMSS, ¿ok? Gastos, gastos funerarios, me perdí, pero ya me encontré. Acá está. Gastos funerarios de familiares directos como cónyuge, padres, hijos, abuelos y nietos, ¿ok? Colegiaturas pagadas por el contribuyente o por sus hijos para educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, profesional técnico y licenciatura. Donativos hechos a instituciones autorizadas por el SAT. El aguinaldo está exento de impuestos hasta un monto equivalente a 30 días de salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. La prima vacacional está exenta de impuestos hasta un monto equivalente a 25% del salario percibido durante el periodo vacacional. Y aportaciones voluntarias a la FORE. ¿Ok? Para poder aplicar estas deducciones y exenciones, es necesario cumplir pues con ciertos requisitos y presentar la documentación correspondiente al momento de hacer la declaración anual de impuestos. Cabe señalar, ay, me perdí.
Aquí está. Que las deducciones personales no deben de exceder de 5 unidades de medida y actualización UMA anuales o del 15% total de los ingresos. ¿Ok? Entonces las deducciones y exenciones pues reducen la base gravable, ¿no? Ya vimos deducciones comunes como gastos médicos que no estén cubiertos por el seguro, gastos funerarios, ¿no? Colegiaturas desde preescolar hasta universidad, donativos a instituciones autorizadas, ¿no? Y aquellas aportaciones que son voluntarias a la FORE. Y las exenciones, pues el aguinaldo exento hasta 30 días de salario mínimo y la prima vacacional exenta hasta 25% del salario vacacional. ¿Ok? Y esta pues tiene un límite, ¿no? Que es no exceder el 15% del ingreso total o 5 UMAS anuales como tal, ¿no? ¿Cómo se paga el ISR? Bueno, pues se paga en bancos autorizados vía depósito referenciado. Se necesita el acuse de recibo con línea de captura o se puede realizar pago presencial o en línea con, pues por transferencia electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya vimos que esta parte del ISR se aplica a una tasa progresiva. A mayor ingreso, mayor porcentaje de impuesto, ¿no? En el caso de las personas físicas, se usa una tabla que va del 1.92% al 35%, ¿ok? Sabemos que pues esta parte la tenemos que declarar de manera mensual, ya se hace en pagos provisionales antes del día 17 del mes posterior o de manera anual, la cual pues se presenta al año siguiente con un ajuste final, ¿no? Entonces, bueno, pues los impuestos son una herramienta fundamental para el funcionamiento del país, ya que pues permiten al gobierno obtener los recursos necesarios para brindar servicios públicos, como puede ser salud, educación, seguridad, infraestructura, ¿no? Todos los ciudadanos, tanto personas físicas como personas morales, pues tenemos la responsabilidad de contribuir de forma justa según nuestra capacidad económica. Conocer los diferentes tipos de impuestos, cómo se calculan, ¿no? Y quién nos cobra, pues nos ayuda a cumplir con nuestras obligaciones fiscales de manera correcta, ¿no? Y a evitar, obviamente, pues problemas legales o sanciones. Además, pues saber aplicar deducciones y exenciones nos permite optimizar el pago de nuestros impuestos, siempre dentro pues de lo que compete al marco legal, ¿no? Pagar impuestos pues es un acto de responsabilidad social que sostiene el bienestar, ¿no? Recordemos que aquí pues el sistema tributario mexicano está para garantizar que el Estado cuente con los recursos suficientes para cumplir sus funciones esenciales, tales como para ofrecer servicios públicos, promover el desarrollo económico y pues reducir esas brechas, ¿no? Esas desigualdades sociales, ¿no? Y en este contexto, pues los impuestos no solo representan una obligación legal, sino también pues un deber ciudadano, ¿no? Que refleja nuestro compromiso, ¿de acuerdo? Es importante comprender que el cumplimiento de las obligaciones fiscales debe realizarse en tiempo y forma, ya que pues el SAT pues es el órgano encargado de fiscalizar y garantizar el pago de los impuestos y si no se hace, pues va a aplicar sanciones en caso de estos incumplimientos, ¿no? Es importante entender que los impuestos pues no son una carga, eh, por así decirlo, inútil,
sino una herramienta indispensable para construir una sociedad pues más justa, ¿no? Con oportunidades para todos. Aquí sí es importante comprender que contribuir al gasto público fortalece al país, va a mejorar la calidad de vida y pues va a generar condiciones para un desarrollo pues sostenible. Espero que esta sesión haya sido de mucha ayuda, de mucho apoyo para cada uno de ustedes, que hayan comprendido un poco más a detalle las cuestiones fiscales, ¿no? Principalmente el saber qué nos espera o qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Si ya estamos en el ámbito laboral o qué nos espera cuando ya entremos al ámbito laboral, ¿no? Referente a este tema. Eh, con esto, pues damos por concluida la unidad de impuestos y de igual manera, pues damos por concluida la asignatura de contabilidad número 2. Ok, espero y esto les haya servido de mucho y pues nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.